Macalbán, te doy la más cordial bienvenida a esta revista musical Encuentro con Dios. El día de hoy vamos a estar haciendo un documental muy interesante, vamos a estar hablando sobre lo que significa la música en el lecho de muerte para una persona que está a punto de hacer su transición hacia la vida eterna. Vamos a hablar de la música sacra, cómo la música sacra puede acompañar a los familiares en un momento tan difícil, tan doloroso como es el decir adiós a un ser querido. No te vayas. Hola, soy María Carolina Albán, creadora de Música con Propósito, Medicina para el Alma. Y te invito a que me acompañes en mi página de internet musicaconpropósito.com. Allí también encontrarás mi revista musical. También me puedes ver en Facebook, iTunes, Amazon y YouTube. Gracias por estar aquí. Bueno, amigos, ustedes han visto en este proceso de estos 4 años con Macalbán todo lo que ha sido la parte evolutiva de nuestras revistas musicales. Música con Propósito tiene ese propósito de tocar el alma, de llegar allá a las cuerdas de tu alma, no solamente de hacer vibrar el cuerpo, la mente, pero también conectar esa esencia que nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros que llamamos alma a esa parte espiritual. Encuentro con Dios es una revista musical que tiene música sacra, música espiritual. Muchos de los temas de ellos son tomados de liturgias, de la parte litúrgica, pero también muchos temas son composiciones mías. He venido trabajando esto por muchos años, he ido desarrollando un programa realmente muy interesante, pero lo más lindo de todo esto es cómo el poder acompañar a una persona en un proceso de transición, el poder estar con su familia en un proceso de desapego, porque realmente lo que duele, el duelo que significa dolor, es poder dejar partir ese ser amado, dejar que esa persona descanse en paz, vaya a ese lugar de remanso y de total tranquilidad, armonía, y que la familia aquí realmente queda sufriendo. Y vamos a ir viendo cómo estos procesos musicoterapéuticos pueden ayudarte en un momento tan especial como este. Bueno, ustedes me han visto en muchas revistas musicales. Pasamos de Mujer, ¿cuánto vales? Que fue una revista dedicada a la autoestima de la mujer, al valor de la mujer desde un ángulo muy espiritual. Me vieron también en Por amor a tus raíces, que realmente es una recopilación de la música folclórica más representativa de cada uno de nuestros países latinoamericanos, que la hice para representar nuestra herencia hispana y cómo el propósito de esta música es que tengamos siempre vivas esas raíces como latinos que somos, especialmente para los que vivimos aquí en Estados Unidos. También vimos la revista musical Un canto al amor, con Su Majestad el Bolero, porque el amor nunca muere y realmente el bolero es el género musical del amor por excelencia. Pero hay una revista musical que no mucha gente la conoce y es esta precisamente, la de Encuentro con Dios, porque en esta revista musical siempre las cosas se hacen de manera muy íntima, no es un show que yo presente en ninguna parte, es realmente un acompañamiento que hago a las personas que me permiten estar en sus casas, en sus corazones, en sus lugares, en sus lechos ya a punto de fallecer o cuando están atravesando por una enfermedad como un cáncer, por ejemplo. Entonces, esta es una parte de Música con Propósito que quizá tú no la conoces y que realmente esta es la razón por la cual he querido realizar este documental. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la historia, cómo nació esta misión de vida. Yo vengo de una formación católica, estudié 11 años en un colegio de religiosas
y la música que desarrollábamos dentro del colegio pues era música litúrgica, era música sacra, era música de carácter mensaje, música espiritual. Entonces yo tuve mucha conexión con esta música desde muy temprana edad. Por otro lado, mi madre pertenecía a juntas directivas de organizaciones sin ánimo de lucro que se encargaban de organizar eventos para recaudar fondos especialmente para ancianatos. De la ciudad donde yo vengo, habían ancianatos que realmente eran muy, muy tristes estar allí y los viejitos los abandonaban, tenían una calidad de vida muy mal. Entonces, todas estas organizaciones se encargaban de recaudar fondos y me contrataban como el show central, uno de sus shows centrales para ese tipo de eventos. Casi todos eran chocolates, tés, bingos y cosas así. Pero ya después a medida que fui creciendo, empecé a estudiar ya canto, me iban llamando para ir a los lugares, llevarle serenata a los abuelitos. Y para mí personalmente, pues mis abuelos fueron las dos personas que más amé en mi vida, fueron las personas con las que me crié, con las que me levanté, con las que conocí todo lo que era el amor, los mimos, los apapachos. Entonces para mí todos los ancianos movían las cuerdas de mi alma. Entonces había una conexión muy interesante con estas personas de la tercera edad. Entonces a los 16, 17, 18 años yo visitaba estos lugares llevándoles un poco de música, llevándoles un poco de alegría, pero al mismo tiempo también tuve la oportunidad de llevar música a algunos de ellos que ya estaban a punto de fallecer. Entonces era realmente un trabajo que yo no entendía. Yo no lo comprendía, no magnificaba hasta dónde iba a llegar ese proceso en mi vida. Y en la medida en que fui avanzando en mi carrera, ya un poco mayor, ya cuando llegué aquí a los Estados Unidos, que empecé a tener contacto directo con nursing homes, con centros de rehabilitación. El papá de mis hijos es médico, entonces él hizo esas conexiones y como que esa misión siguió y siguió andando. Bueno, pasaron dos cosas muy interesantes. La primera es que me permiten ir a trabajar en uno de los centros en lo que aquí llaman hospice, que son los lugares donde ya las personas están a punto de morir, donde los llevan ya como a su última morada, donde no pueden hacer absolutamente médicamente ya nada por ellos. Y tuve el caso de una ancianita que tenía como 105 años, o no, 101 años, y ella no había podido morir, tenía un cáncer y realmente ella estaba supremamente, su cara estaba de dolor, su cuerpo, ella estaba un poco consciente, pero lógicamente que entre el dolor, la morfina que le aplican, pues a veces perdía la conciencia. Y ese día fui a visitar el piso donde ella estaba y entré con mi arpa y entré con la guitarra y empecé a tocarle y empecé a cantar el Ave María. Cuando yo terminé de cantar el Ave María de Schubert, esta mujer se le transformó el rostro y una sonrisa entró inmediatamente a su cara. Yo me sentí feliz y sencillamente salí. Yo no tuve contacto con la familia. Resulta que al otro día llego otra vez a hacer mi trabajo y la directora del centro me llama y me dice, ¿tú visitaste a tal paciente el día de ayer? Sí, y me dijo, ¿qué le hiciste? ¿Qué pasó con ella? Yo le dije, bueno, fue un caso bien especial porque ella estaba muy, muy adolorida, se le veía su rostro. Y cuando canté el Ave María, este lugar creo que es presbiteriano o metodista, no sé. Entonces le dije que cuando había cantado el Ave María, la señora había cambiado su rostro. Dice, bueno, te quiero comentar que ella acaba de fallecer. Cuando tú saliste, la hija entró, ella logró reconocer a su hija, se despidió de ella y la señora se fue. La hija quería que yo le cantara en el funeral.
Entonces me contrataron para que cantara el Ave María en honor a lo que había pasado con su mamá. Esa fue una de las experiencias más impactantes que tuve. Y cuando yo llegué a mi casa, después de ese funeral, le comento a mis hijos lo que había pasado y mi hija mayor me dice, oye mami, ¿a ti te pagan por matar la gente con la música? Y eso fue bastante fuerte, bastante impactante, porque me acordé que cuando yo estaba en mi ciudad y empecé a cantar funerales, yo salía llorando porque me sentía culpable de ganar dinero a través del dolor de los demás. Y eso fue un proceso que para mí fue muy difícil. Sin embargo, pues yo era mamá soltera en esa época, yo necesitaba sacarla adelante y bueno, yo tenía que cantar y tenía que trabajar con el instrumento que Dios me había dado, que era mi voz. Y resulta que en la medida en que fui ya conociendo más acerca de lo que es el ser humano, empecé a entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Cuál era realmente el propósito de Dios conmigo en todo esto y por qué la vida me había llevado desde tan pequeña a ir cumpliendo como esta misión. Ya después fue que vino a tomar forma y que le coloqué música con propósito, porque me daba cuenta que era medicina para el alma, medicina para el alma, para el dolor que estaban sintiendo esas personas en ese momento, para que en esa etapa donde ya la línea divisora entre la ciencia que no puede hacer nada y la naturaleza, entonces la música ayudaba a esa parte, ¿no? A esa trascendencia. Pero la parte más impactante todavía fue cuando me tocó con mis propios abuelos. Desde cuando yo estaba muy pequeñita, el hecho de pensar en que algún día mis abuelos se iban a partir o se iban a morir, pues yo no podía parar de llorar. Yo creo que yo lloré la muerte de mis abuelos mucho antes de que se murieran. Tuve la fortuna de tenerlos vivos. Mi abuelo 95 años, mi abuela 92 y fueron muy lúcidos, estuve con ellos hasta el final, pude estar con ellos. En mí se aplicó eso de que todo lo que puedes hacer por alguien y con alguien en vida, hermano en vida. Entre ellos y yo había un attachment muy grande de amor y durante su vida pues siempre nos manifestamos el amor que nos tuvimos, ¿no? Pero cuando ellos empezaron en el proceso de deterioro físico, cuando ya físicamente su cuerpo no daba más y empezaron a caer en cama, mi abuela le dio un derrame cerebral y ella quedó paralizada, pues la mitad de su cuerpo, ya no comía por ella sola, era con sonda. Ellos nunca perdieron el conocimiento realmente. Entonces, las veces que yo podía estar con ellos allá, yo lo único que hacía era cantarles, estar en su lecho, al lado de ellos, dándoles serenatas. Muchas veces cantaba música popular, a mi abuelo le encantaba Alfonsina y el mar, le encantaba la música latinoamericana, a mi abuela le encantaban los boleros, entonces yo me la pasaba todo el tiempo con mi guitarra y con el arpa para que ellos estuvieran tranquilos. Realmente yo creo que fue una de las experiencias más increíbles de mi vida porque yo vi esa paz con la que ellos partieron, yo vi esa paz con la que ellos se quedaron y la paz que yo tenía personalmente con ellos, como de haber dejado el egoísmo, del apego y permitir que ellos hicieran su transición y se desprendieran de su cuerpo de manera natural, de manera sin que ellos tuvieran que quedarse aquí porque no se podían ir, porque esto o porque lloramos y no. Fue un proceso muy bonito, nos preparamos como familia, toda la familia nos preparamos para ese momento, pero realmente lo más lindo fue cuando ya yo recibí la llamada, porque yo estaba con ellos por temporadas me iba, lo que me permitía de pronto en ese momento, porque mi papel de mamá pues también me lo impedía. Pero cuando recibí la llamada de que ellos habían fallecido, tuve la tranquilidad y la paz de poder decir, no voy a su entierro. Me quedo con la memoria de lo que hice con ellos en vida, de su rostro, cómo me vine, de verlos en paz
y no sentía la necesidad de ir a llorar en una tumba. Creo que fue un duelo hecho previamente con una herramienta maravillosa como fue la música, como fue mi voz y sobre todo moviendo la energía del amor. Entonces, con esto que te quiero, con toda esta historia que te quiero decir, que la muerte desafortunadamente es lo único que tenemos seguro en la vida. Es el único contrato del cual nadie se puede excluir. A todos nos toca, unos se adelantan, unos van más rápido que otros, otros duran más, pero la muerte es algo inevitable. Y cuando tenemos que enfrentarla sin estar preparados, pues lógicamente es mucho más doloroso. Cuando no tenemos las herramientas es todavía más doloroso. Y cuando no entendemos el verdadero significado de la muerte, pues se hace todavía el doble de doloroso, porque es allí donde perdemos el año y no entendemos que hay cosas más allá del dolor y del duelo. Y esa es nuestra siguiente parte porque vamos a estar hablando de lo que significa la muerte y el buen morir. A cada uno de nosotros se nos es entregada una misión con un propósito mayor en esta vida. Noé estuvo en el arca 40 días durante el diluvio. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Jesús estuvo 40 días en el desierto antes de comenzar a cumplir su misión. No debe ser coincidencia que durante 40 años de mi vida he compuesto canciones, cada interpretación, cada reflexión, cada arreglo musical sean parte de mi misión para ayudarte en procesos de sanidad, liberación y paz interior. 4 ediciones de música con propósito durante 4 años con 10 temas cada uno, es decir, 40 temas, son lo que tengo hoy para entregar. Soy María Carolina Albán, creadora de Música con Propósito, Medicina para el Alma. Adquiere ya la colección completa en musicaconpropósito.com. Si definimos la muerte, podemos definirla como el misterio más grande de la vida, porque nadie sabe realmente qué sucede después de la muerte. Por fe creemos que hay una vida eterna y que vamos a la casa del Padre, vamos al regreso a la casa de donde venimos. Pero eso lo entendemos por tradición, lo entendemos porque los abuelos nos lo enseñaron, porque la cultura lo dice, porque la religión lo dice, pero realmente lo sentimos adentro, lo entendemos. Creo que la cultura occidental todavía nos falta mucho por aprender y por entender. En las culturas orientales, la muerte es una fiesta, es una celebración, porque ellos tienen entendido que van a una mejor vida, van a evolucionar, el alma va a evolucionar. Entonces ellos celebran la muerte, pero nosotros realmente no estamos acostumbrados a celebrar la muerte, estamos acostumbrados a llorarla y a quedarnos pegados inclusive en los procesos de duelo. El duelo tiene 5 etapas. La primera etapa es la etapa donde niegas que eso te va a pasar, especialmente cuando hay un deterioro o cuando hay una enfermedad que viene en crecimiento y que te va anunciando que te vas a morir. Entonces la negación, tanto de la persona que lo sufre como de la familia, es la primera etapa del duelo. Puede empezar cuando la persona aún está viva o puede ser en el momento en que sucede un accidente, una tragedia y la persona pierde la vida instantáneamente. La negación es la primera parte, es la más difícil de pasar. Y dentro de esa negación, pues viene la parte de la negociación, que es la segunda parte, cuando tú empiezas a negociar con Dios, que si tú haces tal sacrificio, o si tú me devuelves a mi mamá, o si le quitas el cáncer a mi mamá, yo dejo de fumar o dejo de tomar, o esas promesas que le hacemos a Dios, esos compromisos almáticos, contratos que vamos generando con tal de que no se nos vayan las personas que queremos.
En esa parte no me voy a meter, es muy respetable porque cada persona vive su duelo como quiere y negocia de la manera en cómo siente que debe negociarlo, pero yo pienso que hay una línea divisora entre lo que tú puedes hacer como ofrenda de amor para Dios y por tu ser querido o por ti mismo, pero también hay una parte que es la parte de la voluntad de Dios. Y naturalmente todos nos tenemos que morir. Entonces, cuando tú empiezas a retar la muerte, a pelear con Dios por la muerte, incluso después de que la persona muere, mucha gente queda peleada con Dios. Entonces, aquí hay una barrera muy importante que hay que derribar porque es que Dios tiene ya escrito en el libro de la vida el día en que te vas y el día en el que tienes que regresar, el día en que llegas y el día en que regresas a Él. Eh, entonces no es quién es el culpable o dónde está la culpa de por qué se murió, sencillamente es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces la negociación a veces no funciona. Si te funciona, bienvenida y gracias a Dios y todo el mundo honra y alaba a Dios. Pero si no te funciona, entonces ahí viene quién tiene la culpa, ¿verdad? Si Dios o yo que no hice lo que tenía que hacer bien hecho. Entonces, esa parte del duelo es muy importante que la manejes con una persona que realmente sepa una psicóloga, un terapeuta, alguien que te pueda ayudar, un consejero espiritual, un consejero pastoral, que te pueda ayudar a superar esa parte. La tercera parte es la rabia, cuando tú ya no puedes negociar, entonces viene la parte de la ira, viene la parte de peleo con todo el mundo, peleo con Dios, peleo conmigo mismo, peleo con quien sea, porque no acepto que esto me está pasando a mí. Esto no me puede estar pasando a mí o no le puede estar pasando a mi ser querido. La cuarta fase del duelo es la tristeza, la depresión, cuando ya pierdes las fuerzas de tanto pelear, de tanto negociar y te das cuenta que no has logrado nada y que definitivamente o ya se murió o ya se va a morir o ya viene el proceso de la muerte. Entonces esa parte es muy importante que sepamos manejarla y tengamos también el apoyo de alguien que nos ayude a superarla. ¿Por qué te digo que esta parte es la más importante? Porque es la parte previa a la aceptación. Pero el tiempo que pasa de la depresión dentro del duelo, de la tristeza, a la aceptación puede ser un periodo demasiado largo. Incluso hay gente que nunca llega a la aceptación, más si han quedado deudas emocionales con la persona que ha partido, más si han quedado resentimientos, falta de perdón, falta de comunicación, no dijiste lo que tenías que decir, si empieza el qué hubiera pasado, sí. Entonces, cuando ya terminas esa etapa de la tristeza, viene la última parte, pero como te digo, ese trecho, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, puede ser demasiado largo, demasiado doloroso. Incluso puede durar años, incluso puede durar toda la vida. Y tú nunca superas la muerte o el proceso de transición y transformación de ese ser querido o de ti mismo, ¿no? Como seres humanos entendemos la muerte como ese paso de dejar el cuerpo físico a irnos a la parte espiritual. En el transcurso de la vida, nosotros pensamos, creemos, según nuestra fe, nuestra doctrina, nuestro dogma, que espiritualmente existe un Dios, que hay un ser supremo, que existe una fuerza suprema y para algunos es muy intensa su relación con Dios, su encuentro con Dios se da durante el camino de la vida, pero lo que sí te puedo asegurar es que ese encuentro con Dios es mucho más fuerte cuando hay un familiar que se va a morir, cuando hay una persona que está sufriendo, cuando hay una enfermedad, cuando hay un accidente, cuando hay una catástrofe, cuando hay una tragedia, entonces ese encuentro con Dios es mucho más fuerte. Cuando tú pierdes el control de la vida y el miedo es lo que te controla, entonces allí el miedo a perder la vida, a perder ese ser querido, el miedo a perder el apego a ese attachment que tienes con esa persona o tú mismo con la vida, es lo que te lleva a
a esos procesos de perder el control. Y entonces ahí es donde flaqueamos, caemos de rodillas y empezamos a buscar eso que nosotros llamamos Dios. Desafortunadamente no debería ser así, porque el encuentro con Dios debería ser la prioridad en cada una de nuestras vidas. Y cuando tú te encuentras con Dios en el transcurso de tu vida, cuando tienes una relación íntima y estrecha con Él, no le tienes miedo a la muerte porque sabes que vas a ir a la casa del Padre y entonces ahí es donde empiezas a celebrar la vida. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a culturizarnos, donde tenemos que empezar a educarnos, donde tenemos que empezar a ver la muerte como no el final de la vida, sino la transformación de la vida física a la vida espiritual. Entonces, desde este ángulo, la muerte no existe, la muerte física no existe. Es un cambio de casa, es un cambio de habitación, es un cambio de estilo de vida. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú no tienes esa conciencia, cuando tú no te educas, cuando no te han enseñado esto, el apego es lo que hace que sufras. Por eso se le llama duelo. Duelo es dolor y el dolor es intenso porque es el arrancarte los lazos que te unen a esa persona o a la vida. Y hay algo muy interesante, y yo siempre lo digo en todas y cada una de mis revistas musicales. El amor es Dios. Si tú tienes un encuentro con Dios, te encuentras con el amor. Si tú amas a alguien, Dios está en la mitad de ese alguien y tú. Y si realmente tú crees en Dios y crees que Dios es amor, entonces el amor nunca muere. Dios no muere. Cuando el amor muere, pongámoslo así, cuando el amor muere entre una pareja, la relación se acaba. Cuando el amor muere, cuando tú permites que el amor que sientes por esa persona se muera, entonces muere Dios y muere la relación. Y ahí es donde viene la pelea, la negación, la pelea y la tristeza y la depresión, porque has perdido el calor y el color de la energía del amor. Entonces, ya empezando a buscarle soluciones a esto, es muy importante que entiendas que el amor nunca muere y que si tú sabes y reconoces a Dios como amor y tú sabes que el amor es eterno y vamos hacia la eternidad, entonces no hay por qué llorar, no hay por qué quedarse en la depresión, no hay por qué pelear con Dios, no hay por qué tener esa tristeza del egoísmo humano de querer estar físicamente con esa persona, cuando tú sabes que esa persona está en los brazos de quien más la ama, que fue quien la creó. Entonces, cuando vemos las cosas desde este ángulo, pues definitivamente el concepto cambia y el dolor se supera. Humanamente sí es absolutamente normal sentir el dolor del desapego físico porque queda un hueco vacío de la persona que se ha ido. Pero cuando tú estás en paz con esa persona, cuando tú has amado y has entregado en amor y esa relación se ha fortificado cada vez más en amor, entonces entiendes que definitivamente hay que dejarla partir y que esa persona necesita descansar en paz. Y la paz se la das cuando tú estás en paz, cuando tu egoísmo de querer tenerla a tu lado, pues ya la libera. ¿Y de qué manera lo puedes hacer? Amándola, amándola, amándola y amándola. Yo hasta el día de hoy amo a mis abuelos. Sé que ellos partieron físicamente, pero mi alma está conectada en amor con ellos. Y no se trata de mediunidad, ni de que ellos se me aparezcan, ni de invocar las almas benditas del purgatorio, ni de nada de eso. Es una conexión energética de amor. Y en nuestra siguiente fase, en nuestro siguiente capítulo, que ya es la parte final, vamos a estar hablando de tanatología y cómo esta herramienta y la tanatología musical nos pueden ayudar a superar un duelo o un proceso de partida de un ser querido. No te vayas.
En el programa Mantrala descubrirás herramientas que te acompañarán en esas maravillosas oportunidades de crecimiento, evolución y transformación en mente, cuerpo y alma. Mantrala es medicina para el alma. Son expresiones que abren tu alma a través de sonidos, palabras de poder, música y color que te llevarán a vivir procesos de perdón y sanidad. María Carolina Albán te acompaña en este proceso. Confronto proactivamente mis miedos desde su origen. Los arranco de raíz y los remuevo totalmente de mi ser. Un encuentro personal con el amor universal de Dios, contigo misma y con tu prójimo. De lunes a jueves, 12 del mediodía, hora Miami. Acá por positivoextremoradio.com, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución. Para poder entender la tanatología, vamos a hablar de su etimología. Tánatos se traduce como muerte y logos se traduce como estudio, discurso o discurso. Entonces, tanatología es la disciplina, la ciencia que estudia las causas de la muerte. En muchos de los casos, la tanatología está ligada con la medicina forense. La medicina forense es la que estudia las causas de por qué una persona se murió y hacen pues todo lo que es la autopsia, estudian el cuerpo humano, pero la tanatología, más allá de las causas de la muerte, es la preparación para la muerte y poder inducir al grupo familiar a un conocimiento más científico, pero hoy en día ya está un poco más elevado hacia la parte espiritual de los procesos de transición. Entonces, es muy bonito entender que hoy en día, por ejemplo, las ciencias, carreras como la enfermería, aceptan la tanatología como parte de su estudio y es poder ayudarle al paciente. Ellas como enfermeras que están allí con ellos, que ven su proceso de deterioro, que no tienen ese apego y ese attachment con ellos físicamente porque no son sus familiares, los pueden ayudar incluso a partir más tranquilamente. En mi caso personal, te voy a hablar el día de hoy de la tanatología musical. ¿Por qué yo lo llamo la tanatología musical? Porque es el arte del buen morir, el arte de poder ayudarle a las personas a sus procesos de transición a través de la música. Y no es que haya un estilo de música o haya una canción específica o haya un género musical específico. En la mayoría de los casos, depende de la conexión que haya con la persona y la música que uno le lleva. Por ejemplo, hace muchos años, hace un par de años, falleció el esposo de una amiga que le encantaba cómo un amigo mío tocaba el arpa. Él fue su, digamos, su guarantor, él fue su patrocinador, lo apoyó muchísimo. Él tuvo un proceso de cáncer, se deterioró y antes de morir, mi amigo, el que tocaba el arpa, fue y le tocó en su lecho de muerte una serenata con el arpa. Le tocó música llanera, música colombiana, música andina, y el señor murió feliz con su serenata. Entonces, no es que haya una música específica, un estilo de música, una canción específica, es la conexión que hay. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el universo, incluyendo el cuerpo físico, es energía. Todos somos energía, todo se mueve a través de la energía. La energía, la parte física es la energía densa, la energía más lenta. Por eso vemos las cosas materializadas. La energía espiritual es una energía más rápida, por eso es más sutil, no se ve, pero existe en todo lo que hay alrededor y también existe en lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de las manifestaciones de la energía, hablamos, por ejemplo, de la luz.
Y si tú eres consciente o has ido a algún entierro, casi siempre en el funeral le dicen y brille para él o para ella la luz perpetua. Quiere decir que a través de esos mantras, esas frases de poder, que ellos saben que la tienen, está induciendo el alma de esa persona a que atraviese hacia la luz, que vaya hacia la luz, que lo que realmente lo que debemos buscar es la luz. Y la luz es una de las manifestaciones de la energía. La otra manifestación de la energía es el sonido. A través del sonido se crean las palabras, se creó el universo tiene sonido, los planetas tienen música, todo tiene música, la naturaleza canta por sí sola, el mar tiene sus sonidos, el ser humano tiene dentro de sí su flauta mágica, que es su voz, y que realmente es lo que lo conecta de adentro hacia afuera con la comunicación interna hacia el mundo exterior. Es la manera de hablar, la palabra, la forma el lenguaje, es la manera de comunicarnos de cada uno de nosotros. Entonces, si estamos hablando de que las manifestaciones de la energía son la luz y el sonido, tenemos que pensar en que la música es el conjunto de sonidos y que dentro de la música existe energía y que esa energía puede llevar a una alta vibración de tal manera que ayude muy sutilmente, porque no se ve al alma, a ese desprendimiento. Me dice, Caro, estamos organizando el funeral de mi papá. Y yo le dije, Leti, ¿tu papá ya murió? Y me dijo, no, él está en un hospice. Le dije, ¿tú me permites ir a verlo? Me dijo, sí, claro. Le dije, yo voy a llevarle una serenata al lecho de su cama. Y entonces me dice, bueno, claro, se queda así como que no sé. Le dije, no te preocupes, yo hablo con el sacerdote de la iglesia, vamos, él le hizo la santa unción y yo hago la parte musical. El señor venía en un proceso de deterioro de Alzheimer, supuestamente no conocía nada, no entendía nada, y en una de las canciones empezó a llorar. Para mí eso fue supremamente impactante. Entendí que la música es un lenguaje que traspasa completamente, absolutamente todo lo inimaginable de la parte humana física y que definitivamente la música tiene un gran poder en la mente del ser humano, pero también en el alma,
porque es la brecha, es la herramienta más poderosa para unir la parte física con la parte espiritual y hacer la conexión. Buscar en la paz que no encontrar a Dios, llenar mi vida de una nueva luz. Cristo es la luz, será en mi alma brillará y alumbrará toda mi juventud. Cristo está a la puerta de mi vida, presto a concederme su perdón y dejarse la alegría dentro de mi pobre corazón. Quiero buscar la paz que no he encontrado, llenar mi vida de Para poder entender realmente cuál es el propósito de Dios conmigo y con esa misión, yo tuve que hacerme muchas preguntas y esas preguntas básicamente salieron de la lectura del libro Una vida con propósito de Rick Warren, que lo recomiendo enormemente. Y la primera pregunta es: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y escribí algo que quiero compartirles porque para mí es más importante, es muy importante. Dicen que el que escribe piensa 7 veces y para mí es muy importante escribir y entender realmente hacia dónde va la misión que Dios tiene a través de mí, la misión que tengo con la música. Y dice: mi música con propósito es realmente crear un canal de conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, a través de mi voz, mi música y el canto. Cuando canto, en cualquiera de las formas que lo hago, en cualquiera de las revistas que hago, la vibración del sonido con mi voz, es decir, la energía de mi voz, se conecta al alma de quien me escucha. Es por esta razón que la mayoría de la gente dice que al cantar escuchan la voz de un ángel, pero realmente no soy ningún angelito, soy una persona de carne y hueso que tiene el privilegio de haber formado su voz para cumplir una misión, y yo ya entendí cuál es la conexión, la intención. Entonces, cuando yo llego a un funeral, cuando yo llego al lecho de muerte de una persona, yo no llego solamente como una cantante, como una artista, no llego a hacer un show, llego a conectar la esencia de Dios que hay en mí, la luz que Él pone a través del sonido y la vibración de mi voz y la música, conectado al alma de la persona. ¿Y qué hago? Transmitir luz, emitir esa luz a través del sonido, las palabras, los mensajes, los instrumentos, pero también el sentimiento de mi voz, el sentimiento de lo que transmito. Entonces, realmente es conectar como la esencia de la vida a través de las cuerdas musicales de mi voz con la esencia de las cuerdas del alma de quien lo escucha. Es un trabajo que no se ve, es un trabajo que es espiritual, energético, es un trabajo que mueve una cantidad de cosas, pero que realmente siempre es para bien de las otras personas, para bien de quien lo entrega, para bien de quien lo recibe. Así como desafortunadamente la música hoy en día se ha vuelto también canal de conducción de droga, de sexo, de pornografía, de inmoralidades, de malas palabras, de incluso mensajes subliminales para que la gente se mate. Entonces el propósito de mi música con propósito es que la gente eleve la conciencia hacia un nivel de entendimiento mayor y que a través de la música deje liberar esa esencia del amor, de la vida, del perdón, de la sanidad,
de la liberación. La música es libertadora, la música es sanadora, pero cuando la música se hace con un propósito mayor, definitivamente es medicina para el alma. Esto ha sido todo por hoy. Te agradezco mucho por haber escuchado. Espero que en algún momento de tu vida o si conoces de alguien que esté atravesando por un duelo, le compartas este video que le puede servir de mucho. Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que visites mi página web mcalban.com, a que me contactes porque también como consejera de la salud natural emocional y musicoterapeuta te puedo ayudar a ti en esos procesos de superación de tus duelos. No solamente porque lo he estudiado, sino porque lo he investigado, sino porque lo experimenté en carne propia. Y definitivamente es una misión más de Música con Propósito, ayudar a cada una de las personas a elevar su espíritu a un camino de amor que nunca muere. Es decir, la muerte no existe porque si el amor existe, el amor nunca muere. Música con Propósito es medicina para el alma. Soy María Carolina Albán y te dejo con esta revista musical Encuentro con Dios de Música con Propósito. Hasta la próxima. Chao, chao. Y los que aman el reino que nos prometió llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros. Y en mis sueños cada noche estarás tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no? Si me ha dado los hijos y la vida. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Esta es la Clínica del Alma, Centro de Consejería y Espiritualidad. Soy María Carolina Albán, tu consejera de la salud natural, emocional y pastoral y musicoterapeuta. mcalban.com. Si te ha gustado este audio o video, compártelo y dale pulgar arriba. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para recibir aviso de nuevos audios y videos cada semana. Recuerda, Música con Propósito es medicina para el alma.